Perfecto, ya estamos grabando. Bueno, vamos a iniciar entonces. Voy a abrir la pantalla. Bien, vamos a dar inicio entonces. Estamos en la segunda semana del módulo 14, Universo Natural. Y bueno, ustedes un poco ya me conocen de una semana. Soy el facilitador Alejandro López Álvarez y vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, este es el orden del día. Es el saludo a ustedes como alumnos. El segundo punto vamos a ver, les quiero recomendar, vamos a iniciar con esta parte del metabuscador. Les quiero recomendar un metabuscador para que puedan hacer la búsqueda de información en esta semana y algunos otros sitios de búsqueda de información. También vamos a ver la actividad integradora 3, sus características de esta actividad, cómo se va a realizar. Vamos a irnos paso por paso, que se llama la tabla periódica y su importancia. Vamos a ver también la actividad integradora 4, la ciencia en los fenómenos naturales. Permítanme. Bien. La ciencia en los fenómenos naturales. El punto 5, que va a ser el foro aprendiendo. Vamos a revisarlo brevemente. Punto 6, la despedida y fin de la presentación. ¿Ok? Bien, vamos, por favor les pido que apunten estos enlaces, estos sitios. De todas formas se van a quedar grabados, pero me gustaría que los tuvieran a la mano en un cuaderno. Les voy a pedir que apunten este primer sitio, que es World Wide Science, así como se escribe, así como se ve, .org. Es un sitio específico para hacer búsquedas de información científica. En este sitio ustedes van a poder buscar información acerca de la naturaleza química, de los incendios, las reacciones químicas, algunos artículos que les van a poder ayudar para la búsqueda de información. Ese es el primer sitio. Segundo sitio es el Google Académico. También aquí pueden hacer buenas búsquedas de información. Generalmente estos dos van a tener la característica que no van a salir allí, por ejemplo, wikis, o no van a salir blogs o información que al final es errada, ¿sí? Porque no hay una discriminación. Estos sitios lo que hacen es discriminar la información y te muestran o te expulsan información confiable, ¿sale? También este sitio es muy importante, es muy bueno. Yo lo uso mucho para hacer mis búsquedas personales y se llama startpage.com. Y este es un metabuscador. Un metabuscador lo que indica es que va a ser la búsqueda o es un buscador entre buscadores, ¿sale? ¿Qué significa eso? Que te va a discriminar también toda la información y te va a salir páginas donde tengan el dominio. Acuérdense que el dominio, cuando ponemos www.hotmail.com, ese .com o las últimas letras, perdón, ese es el dominio. Y el dominio tiene mucho que ver con qué tipo de información estoy encontrando. Por ejemplo, si encuentro información que tenga .gov, eso es bueno porque tengo información confiable, gubernamental, ¿sí? También .mil es información militar, de educación.edu, también esas son información confiable, pero si tengo .com, pues ahí ya viene un poco más acerca de algo comercial, ¿sale? Entonces, para nosotros .edu, .gov son dominios importantes porque estamos dentro del contexto de la educación. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, reacciones químicas en incendios, ahorita lo vamos a ver, pues nos van a desplegar información confiable y algunos manuales que han sacado el gobierno, etcétera, ¿sale? Entonces, estos tres buscadores son buscadores confiables, nos discriminan información y no corremos tanto el riesgo de tener información falsa en la red, ¿vale? Entonces, ahí se los dejo y ojalá los puedan revisar. Si tienen alguna duda sobre esto, pues avísenme. Bien, vamos a ver la actividad integradora 3. Bueno, esta
sesión espero que sea más breve. Mi experiencia es que por la falta de tiempo, pues no se alcanza a ver toda la sesión, entonces estoy intentando concretar más la información para el beneficio de ustedes. Entonces, actividad integradora 3, la ciencia de los fenómenos naturales. Bien, vamos a hablar un poco primeramente de información para que ustedes tengan herramientas y base, no solo obviamente con lo que yo digo, sino toda la información que viene en la plataforma. Permítame tantito. Ok. Y es importante que ustedes la revisen, aparte obviamente de esta presentación. Entonces, bueno, primeramente nos habla la actividad del método científico. Espero que ustedes ya hayan visto acerca de los videos que mandé acerca del método científico. Y bueno, básicamente es una forma sistemática, ordenada, de poder analizar fenómenos naturales o fenómenos de otro tipo con un método, el cual, ojo, muy importante, no es la única forma de poder encontrar información o poder realizar una investigación. No es la única forma, ¿sale? Este método generalmente se utiliza para la investigación científica. Recuerden que también hay investigación social, es decir, investigación acerca pues de las prácticas sociales, ¿no? Acerca de comportamientos sociales en las personas. No se puede utilizar ese mismo método para investigar, por ejemplo, una práctica social, ¿no? O el desarrollo humano en algún contexto social. No se puede. Entonces te necesitan usar otros métodos para realizar esas investigaciones. Pero en la ciencia se utiliza mucho este método y a mí me gusta más llamarlo metodología científica. Ahora, aquí hay algo importante. Vamos a ver primeramente los pasos. Lo primero que se hace es la pregunta. La pregunta de investigación es la cosa más importante y generalmente es lo que lleva mayor tiempo. Porque una pregunta, nosotros la podemos ver, las preguntas como como si de repente tuviéramos una puerta y esa puerta nos lleva a otro lado, a otro sitio, o bueno, siendo más fantasioso, a otro mundo. Entonces, esas preguntas que hacemos son como puertas, puertas que nos ayudan a nosotros a poder ver y algo que no se había estudiado, algo que nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, la pregunta es lo primero que se hace y esa pregunta a veces puede tardar hasta meses, 4, 5, 6 meses, porque se necesita mucha información para realizar una pregunta que nos ayuda a introducirnos en la investigación. Entonces, generalmente se dice que el que ya tiene la pregunta tiene 50% de la investigación. Imagínense qué importante es. Entonces, hacer preguntas es un arte también, es muy importante. Y este método, lo primero que inicia es la pregunta. Una vez que se tiene la pregunta, entonces, bueno, tú ya vas a observar sobre lo que estás investigando. Entonces, por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Pues es algo que hasta el momento no se sabe muy bien, pero se está investigando. Y es sobre eso, ¿no? La pregunta, ¿qué es la conciencia? Entonces empiezo a investigar, pues el cerebro, empiezo a investigar, observar, ¿no? En personas, diferentes grados de conciencia, etcétera. O sea, se empieza a hacer un experimento. Entonces después sigue la observación. Posteriormente de la observación, uno tiene que, pues, ir anotando sus observaciones, pero posteriormente de la observación, lo que sigue es la hipótesis. Recuerden, la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que nosotros, pues, indicamos, ¿no? Es una posible respuesta. Nosotros hacemos varias hipótesis, las ponemos a prueba y posteriormente, para poner a prueba esas hipótesis y ver si contestan la pregunta o no, entonces vamos a hacer un experimento. El experimento es básico en el método científico, es fundamental porque a través del experimento nosotros vamos a poder recoger información y después realizar un análisis de esa información y ver si contestó o no mi pregunta.
Entonces el experimento, a través del experimento, nosotros vamos a poder encontrar respuestas a esa pregunta, si esa hipótesis es correcta o no, si me dio la respuesta o no, pues a través del experimento lo voy a comprobar. Ahora, déjenme decirles algo aquí. El experimento está sujeto a lo que se llama en filosofía de la ciencia el instrumentalismo. ¿Qué es el instrumentalismo? Pues obviamente al avanzar la capacidad de los instrumentos para observar, pues voy a tener obviamente mayor información. Mientras más la tecnología avanza, yo puedo tener más información. Por ejemplo, antes teníamos solamente los microscopios normales, ¿no? Que nos aumentaban la imagen, pero hoy día tenemos microscopios electrónicos de barrido, que lo que hacen es que cada electrón, ¿no? Forman la imagen. Seguramente han visto esas imágenes de moscas o insectos que están súper agrandadas y hasta se pueden ver detalles a nanoescala, ¿no? Entonces, ahí está la importancia del avance de la tecnología y la ciencia, porque a través de estos instrumentos se puede analizar pues con mayor profundidad, se pueden sacar más información y entonces contestar preguntas pues muy complejas. Y finalmente, después del análisis de la información que me arrojó el experimento, viene la conclusión. Entonces concluimos en esa investigación, se concluye si se contestó la pregunta o no, o si falta información o no. Esas son las conclusiones de la investigación. Ahora, es el método científico le llaman, pero parece muy rígido. Siempre es pregunta, observación, hipótesis, experimento, análisis, pero la realidad en la ciencia, tal como pues se hace la ciencia, no es tanto así. O sea, realmente no es rígido este método, porque a veces, ¿qué tal si esta hipótesis no funciona? Tú ya no llegas hasta acá. O sea, si el experimento, pues, o el experimento falló, tienes que volver a repetirlo. Y si la hipótesis falló, tienes que regresarte a modificar la hipótesis. Incluso puedes regresarte hasta modificar la pregunta de investigación. Entonces, fíjense que este método no es rígido, siempre nos lo cuentan así, ¿no? Muy rígido, como en pasos, pero realmente este método casi nunca se cumple así en pasos. Sí tiene una estructura cuando uno hace ciencia, pero generalmente se puede uno regresar, se puede uno ir más adelante. Entonces es muy flexible y a eso se le llama metodología científica. Bueno, eso lo le quería comentar porque, bueno, a veces hay diferentes pensamientos en eso. Entonces, bueno, como vemos, no es la única forma de encontrar o de adquirir información. También se tienen, por ejemplo, encuestas. También es una forma válida cuando hablamos en cuestiones sociales. Encuestas, grupos focales que se reúnen todos y hacemos también un grupo de encuestas sobre cierta situación que yo quiero investigar, generalmente en la educación. Y también, bueno, una entrevista también es una forma de recoger información de una persona, porque pues tú no le puedes hacer un experimento a una persona, ¿no? Pero sí puedes tener otros métodos en la investigación social, ¿sale? Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a un poco de información acerca de lo que es el tema en cuestión, que hoy vamos a ver acerca de los incendios, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver las características de lo que es un incendio, cómo se produce un incendio. Bien, tenemos el triángulo del fuego. Dice, para que se produzca un incendio forestal se necesitan tres elementos muy importantes, que es el oxígeno, que en otros lados lo vamos a llamar comburente, o lo van a encontrar como comburente. Tenemos el combustible, aquello que se quema, y tenemos la fuente de ignición o calor, ¿sale? Entonces, si nosotros quitamos una de estas partes, ya sea el combustible, el oxígeno, el comburente o la fuente de calor, nosotros vamos a detener un incendio forestal o va a ser posible detener un incendio forestal. Bueno, entonces cuando se juntan estos tres, cuidado, ¿no? Porque ya ahí hay peligro. Ahora, tenemos las reacciones químicas principales en un incendio. Generalmente lo que se quema pues es hojarasca, materia orgánica, madera,
también materia orgánica, pasto, materia orgánica. Y aquí vemos que este es el esquema de la reacción, porque ojo, también en la actividad les están pidiendo la química de la reacción. Entonces, yo aquí estoy esperando que se esfuercen un poquito acerca de esta parte. Obviamente por mi formación, pues yo estoy esperando un poco esto, ¿no? Entonces tenemos aquí carbono, hidrógeno. Generalmente recuerden que la materia orgánica está compuesta por estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sale? Esos los elementos, con eso se forma toda la materia orgánica, la materia viva. Y tenemos aquí en el caso de la madera carbono e hidrógeno. Aquí vamos a ver una X y una Y, lo que significa que por ser el esquema de la reacción, no, aquí X puede ser cualquier número y Y puede ser cualquier número. Depende de lo que estemos pues, hablando, ¿no? Si es madera, vamos a tener, no sé, tal vez 18 carbonos, 20 carbonos, etcétera. Hidrógeno, 30 y tantos hidrógenos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que la reacción, ustedes ya conocen estas ecuaciones, vemos que va a haber una reacción con el oxígeno para generarnos CO2 y agua. Y al final nos libera muchísima energía, ¿sale? Este delta H es energía, es la entalpía, la energía liberada. Por eso en un incendio muchísimo calor, ¿no? Por toda la energía que se libera. Entonces, si vemos los productos es dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y lo que se quema es el combustible, en este caso, aquí está, el oxígeno, aquí del triángulo, aquí está el oxígeno que está alimentando la combustión, aquí lo vemos, y finalmente el CO2 que se desprende y el agua que se desprende. Bien, nos quedan 10 minutos, ahorita volvemos a entrar con el mismo ID y el misma contraseña, ¿ok? Bien, tenemos aquí entonces la madera. La madera está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, que es un ligante que mantiene juntas a las fibras. Y también tiene agua y oxígeno, ¿sale? Generalmente cuando una madera está húmeda, pues lo que decimos es que no se quema. No, sí se quema, pero lo que sucede es que la energía, cuando tú quemas una madera húmeda, la energía está siendo utilizada primeramente para evaporar el agua y posteriormente vamos a quemar entonces la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, por eso cuando hay humedad, ¿no? Hay humedad, las cosas se queman mucho más lento, ¿sí? Se puede controlar, por eso avientan agua, ¿no? Cuando hay incendios. Se puede controlar mejor un incendio. Entonces, aquí vemos que hay maderas duras, maderas blandas y hay porcentajes diferentes en la lignina y la hemicelulosa. Generalmente la celulosa queda exactamente igual. Entonces, lo que vemos aquí es la estructura química de la celulosa y si vemos tenemos muchos carbonos acá y oxígeno, ¿sale? Este oxígeno está comprometido en estas glucosas, que son azúcares al final, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hablando un poquito de la química del incendio, ustedes tienen que poner en su trabajo algo más o menos como esto, que es la reacción química de la combustión. Observamos que la reacción química principal pues en un incendio es la combustión, pero lo que quiero en este punto es que me investiguen qué tipo de reacciones o produce la combustión de la celulosa, ¿sale? Entonces, ustedes van a buscar en la red la combustión de la celulosa. Y vemos aquí que la combustión de la gasolina, aquí están los números para la gasolina, que bueno, es el octano, es un componente principal de la gasolina. Y aquí están los números y la reacción balanceada. Entonces, para el octano es C8H18. Pero lo que yo quiero es para la celulosa, ¿qué reacción tenemos? ¿Sale? Entonces, eso es lo que van a buscar para la celulosa, el tipo de reacción. Lo encuentran fácil en la red, yo ya lo encontré, nada más que no los puse para que ustedes realicen esta pequeña investigación.
Y aquí vemos que se consumen 25 moles de oxígeno para consumir a este compuesto octano, ¿sale? Y generamos 16 moles de CO2, que es muchísimo, y mucho vapor de agua, 18 moles de vapor de agua. Entonces yo quiero ver para la celulosa, ustedes investiguenlo y me lo ponen en su trabajo, ¿ok? Ahorita, si tienen alguna duda, ahorita lo vemos. Bien, tenemos tipos de incendio. También tenemos incendios superficiales que solamente se dan en la superficie, se quema la superficie. Tenemos incendios subterráneos por debajo de la tierra y tenemos incendios de copa o aéreos. Esos son los más peligrosos porque se incendia no solo la superficie, sino empieza a consumir la hojarasca o las hojas de los árboles, ¿sale? Entonces se extiende mucho. Todo esto tiene que ver con lo que es el oxígeno o en ese momento si hace viento, ¿sale? Entonces es muy peligroso en un incendio pues que haya viento, porque lo que hace es extender muchísimo el incendio. Entonces, como un dato, si ustedes están dentro de un incendio utilizando el triángulo del fuego, ¿qué tendrían que hacer? Ay, a ver, es una pregunta diagnóstica para saber si comprendemos este triángulo del fuego. Si nosotros estamos en un incendio, pues fíjense, lo que se hace es que se quema parte de la superficie y la idea es hacer un círculo y nosotros colocarnos una vez quemado, esa superficie de pasto, nos colocamos ahí. Entonces tú dices, pero ¿cómo vas a quemar si lo que no queremos es fuego? Lo que sucede es que cuando tú quemas el pasto, lo que va a pasar es que ya no va a haber combustible. Entonces estamos quitando una parte del triángulo. Si hay oxígeno, si hay calor, pero ya no hay combustible porque ya se quemó. Entonces tú puedes mantenerte seguro en esa área. Bueno, esperamos que a nadie le pase esto, ¿no? Estar en un incendio, pero si llega a suceder, pues ustedes, usando el conocimiento del triángulo del fuego, pues ya saben qué hacer, ¿sale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar hasta donde lleguemos en esta parte y terminamos en la segunda sesión. Bien, tenemos el rendimiento del incendio, depende de la combustión. Todo esto es importante porque en algún momento lo van a integrar en su trabajo y me gustaría que se comprendiera bien. Entonces, primero, ¿cómo hay un rendimiento en el tipo de combustión? Si ustedes ven esta pequeña imagen, tenemos el carbono más el CO2 que nos da CO2 y esto es una combustión completa. Y esto nos genera 32.840 kilojoules sobre kilogramo de ya sea madera, celulosa, etc. Y tenemos aquí una combustión incompleta que nos genera, en vez de CO2, nos va a generar monóxido de carbono. Y fíjense cuánta diferencia hay. Y esto nos da 9.290 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuándo sabemos que hay una combustión incompleta? Cuando, por ejemplo, cuando quemamos algo y queda hollín. Ese hollín, esa como sustancia negra que nos pinta las manos, ahí es como sabemos que hay una combustión incompleta, ¿sale? Entonces, eh, fíjense, en la estufa que ustedes tienen no supera los 600 grados, pero cuando nosotros abajo de 600 grados generamos combustiones incompletas. Por eso las chimeneas son peligrosas, porque el CO2, el monóxido de carbono es totalmente letal para nosotros. Pero superior a 600 grados, que generalmente es lo que sucede en un incendio, sí vamos a generar una combustión completa y nos va a generar pues toda esta cantidad de energía, ¿sale? Entonces también depende de cuánta temperatura o cuánta temperatura tengamos en un incendio, ¿sí? Esto nos va a generar ya sea combustión completa o incompleta y esto baja muchísimo el rendimiento del incendio y podemos controlar el incendio de mejor manera. Por eso, otra vez, el agua es muy importante para bajar este rendimiento. Bien, por lo tanto, pues los extinguidores, el líquido que tienen dentro, bueno, el polvo, más bien, es polvo de CO2, ajá,
Y lo que sucede es que si nosotros vemos, aquí tenemos al viento y el oxígeno, que en el triángulo del fuego, pues no los queremos porque avivan, ¿no? El incendio. Y lo que sí queremos es CO2 porque este va a desplazar al oxígeno. Bien, hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a ver la segunda sesión, por favor. Nos volvemos a conectar con la misma contraseña y el mismo ID, ¿sale? Nos vemos en un momento.